Bueno, el primer punto de la sección de parábola es escribir la ecuación canónica de la parábola contando con dos datos, el vértice y el foco. Tengo aquí la ecuación canónica de la parábola horizontal y de la parábola vertical. Tenemos que identificar esta parábola con estos datos, qué tipo de parábola es. Independientemente de que sea una parábola horizontal o de que sea una parábola vertical, para poder establecer sus ecuaciones requiero de las coordenadas h, k y requiero de la distancia p, que es la distancia del vértice al foco. Una forma sencilla de poder establecer si la parábola es horizontal o la parábola es vertical es identificando en las coordenadas del vértice y el foco qué componente varía. Si usted se da cuenta, el componente en y es 2, se mantiene constante, mientras que el componente que varía es el de la x, que cambia de 0 a menos 1. Entonces ahí nos daría una indicación de que la parábola es de tipo horizontal, porque los valores se mueven en la componente x. Otra forma de poder identificar si la parábola es horizontal o es vertical es graficando estos puntos y haciendo un bosquejo de lo que podría ser la parábola. En este caso, si lo grafico el vértice 0,2 en este plano cartesiano, 0 en x, 2 en y, aquí en este punto estaría el vértice de la parábola. La parábola podría iniciar desde ahí hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que me lo va a indicar es el foco. Recuerden que el foco está por dentro de la parábola, y si la coordenada del foco es menos 1,2, es decir, menos 1 en x, menos 1 en x acá, 2 en y, acá. Es decir, que si este es el foco, la parábola abre hacia la izquierda, así, porque va a contener por dentro al foco. Entonces la parábola, como lo indicábamos, es una parábola horizontal, es decir, que se comporta de esta manera. Teniendo en cuenta eso, podemos decir entonces que el valor de la h y el valor de la k hacen referencia al vértice de la parábola. Ya tenemos la coordenada del vértice, que es esta es la componente en x y esta es la componente en y, es decir que este valor es h y este valor es k. En ese sentido, h sería igual a 0 y k sería igual a 2. Y p es la distancia que hay del vértice al foco, es decir, esta distancia que está acá. Y esa distancia corresponde a una unidad. Una unidad, que es lo que está acá. Y efectivamente es la diferencia entre 0 y menos 1. Entre 0 y menos 1 encontramos una unidad. Es decir, que p es igual a 1. Ya con esos datos podemos establecer la ecuación canónica de la parábola, que la utilizaríamos con esta. Y me quedaría y, que se mantiene constante, menos k, que sería el 2, que pasa por signo contrario, es decir, menos 2 elevado al cuadrado, igual a 4p. 4p es 4 veces 1, 4 por 1, 4. H, no, x, aquí es x, aquí no es h, es x menos h. Entonces, x menos h, que sería el valor de 0 elevado al cuadrado. Esto de acá que está con 0 sencillamente podría dejarlo como x cuadrado y me quedaría y menos 2 elevado al cuadrado igual a 4x al cuadrado. Y esta sería la ecuación canónica de esa parábola. En el segundo punto del taller nos piden que relacionemos cada una de las gráficas que aparecen ahí con sus correspondientes ecuaciones. Vamos a mirar cómo a partir de la gráfica podemos llegar a la ecuación canónica de la parábola. En este caso, lo primero que tenemos que identificar es si la parábola es horizontal o es vertical. En este caso, la parábola es horizontal, es paralela al eje de las x. Como es paralela al eje de las x, vamos a usar esta ecuación en donde quien está elevado al cuadrado es la y.
Listo, tengan en cuenta que el valor de la P es la distancia del vértice al foco y que las coordenadas H, K hacen referencia al vértice de la parábola. Entonces vamos a identificar esos elementos. Empecemos con el vértice. Recordemos que de manera general el vértice hace referencia a la coordenada H, K. H siempre es el valor que acompaña a la X y K siempre es el valor que acompaña a la Y. Entonces, de acuerdo a nuestra gráfica, el valor de H hace correspondencia al vértice H y K. Tengan en cuenta entonces que en esta parábola específicamente el vértice es este punto que aparece acá. Ese punto que aparece acá tiene como coordenadas, miramos hacia acá abajo, valor -1 y coordenadas en Y, 2. Menos 1,2. El valor en X es -1, o sea, sería el de la H, y en Y es 2 positivo, o sea, sería el de la K. El otro valor que nos falta es el valor de P, que como lo indicaba anteriormente, hace referencia a la distancia entre el vértice y el foco. El foco siempre está por dentro de la parábola, que es este punto que aparece acá. Entonces vamos a mirar cuántas unidades se está corriendo desde el vértice hasta el foco. Tengan en cuenta que la escala es de 2 en 2. Entonces aquí habría una unidad, acá habría otra unidad, acá habría otra unidad hasta el 2 y aquí habría otra unidad. La cantidad de unidades que hay del vértice al foco son 4 unidades. Es decir, que el valor de P corresponde a 4. Ya teniendo esos datos, sencillamente voy a reemplazarlos en la ecuación que aparece en la parte de arriba para poder establecer la ecuación canónica. Entonces comenzamos Y, mantiene igual, menos K. K es 2, recordemos que lo pasamos con signo contrario porque la ecuación está con negativo. Me quedaría menos 2 elevado al cuadrado igual a 4P, es decir, 4 veces el valor de P. 4 por 4, 16. X menos H. H lo paso con signo contrario, me quedaría más 1. Y ese sería el valor de la ecuación canónica de nuestra parábola. En caso de que la parábola sea vertical, es decir, sea paralela al eje de las Y, se maneja de la misma manera, solamente que cambia la estructura de la ecuación canónica. En este caso, el valor que está elevado al cuadrado es el X, pero se mantienen las mismas condiciones del vértice de la parábola, que en este caso hace referencia al punto B, y son las coordenadas H, K. H sigue siendo la correspondiente al eje de las X, K sigue siendo la correspondiente al eje de las Y. Y adicionalmente tenemos que encontrar otra vez el valor de P, que es la distancia del vértice al foco. Miremos en la gráfica que el valor de la X en el vértice correspondería al punto 3, es decir que H es 3. Respecto al eje de las Y, el vértice se encuentra en 4 positivo. El valor de la P es la distancia que hay del vértice al foco, la distancia que hay desde el vértice a la directriz, que es el mismo valor. Miremoslo y corresponde a 2 unidades. De acá a acá hay 2 unidades, la misma cantidad que habría desde el vértice a la directriz. Verifiquemos, 1 y 2. Entonces el valor de P sería 2 unidades. Ya podemos reemplazar esos valores en la ecuación que tenemos al inicio y quedaría X menos H, o sea, menos 3 porque pasa con signo contrario, elevado al cuadrado es igual a 4 veces P, 4 por 2, 8, Y menos K y el valor de K es 4 positivo, pasa negativo. Esta sería la ecuación canónica de la parábola. El siguiente punto establece que a partir de una ecuación canónica vamos a establecer el valor del vértice, del foco, la ecuación de la directriz y la ecuación del eje de simetría. Listo, recordemos que en una parábola cualquiera que está graficada sobre un plano cartesiano, y si la parábola está así, por ejemplo, este punto correspondería al vértice. Por el vértice pasa
una línea imaginaria que se llama eje de simetría y que como es una línea tiene una ecuación. Sobre ese eje de simetría, por dentro de la parábola encontramos un foco que si es un punto tendrá unas coordenadas y que a partir de esa distancia que hay del vértice al foco, contándola, tiene que ser la misma que hay del vértice a otra línea imaginaria que se llama directriz y que como es una línea imaginaria también tendrá una ecuación. Entonces vamos a establecer todos esos valores respecto a esta ecuación canónica. Entonces recordemos que las coordenadas del vértice son h, k, que ya las tenemos en esta ecuación. Acuérdese que la h es el valor que siempre acompaña a la x, que si está negativo pasa a positivo, y la k es el valor que siempre acompaña a la y, que si está positivo pasa a negativo. Entonces la coordenada del vértice en este caso sería 1, menos 2. Listo, vamos a establecer las coordenadas del foco. El foco tiene que ver con este valor que está por fuera. Recuerde que ese valor en la ecuación principal corresponde a 4p. Si 4p tiene como valor 32, al momento de yo despejar esa p y ese 4 que está multiplicando, pasarlo a dividir, me quedaría p igual a 8. Es decir, que la distancia que hay del vértice al foco son 8 unidades. Esta distancia correspondería a 8 unidades. En este caso, esta parábola es de tipo vertical porque la que está elevada al cuadrado es la x. Y como es de tipo vertical, los valores que cambian están en la componente y, que es la que corresponde a las verticales. Es decir, que en una coordenada que está compuesta por x y y, el valor de la x se mantiene constante, o sea 1, y el valor de la y es el que va a cambiar. ¿Listo? En este caso, como es positiva, sería 32, aquí sería más 8, es decir, que debo sumarle ese 8 a menos 2. Menos 2 más 8 es igual a 6, entonces sería 1,6. ¿Listo? La directriz, que es la misma distancia que aparece acá, ya iría en sí con signo contrario, es decir, que la directriz iría menos 2, menos 8, o sea, menos 10. La ecuación de la directriz, en este caso, de esta parábola que tenemos aquí específicamente, que es vertical, es decir, la parábola va así, la directriz entonces iría en sentido contrario. Es decir, esa directriz estaría cortando al eje de las y en algún punto específico. Entonces, como corta al eje de las y, sería y igual a menos 10, que es este valor que acabamos de encontrar acá. Y el eje de simetría es contrario a la directriz, sería x igual al valor que se repite constante, es decir, x igual a 1. Esas serían las dos ecuaciones.